Un saludo a todos mis amigos de Fuerza Lazariana y al público general y a todos los de Jehová que están viendo este video. Hace unos días subí un video titulado La Basori, o sea yo, da clase magistral a Testigo de Jehová Colima 601 y al señor Raúl Montero. En ese video yo probé fehacientemente, como ustedes recordarán, y a quienes no hayan visto este video, la parte 1, la Basori da clase magistral, lo pueden hallar acá en YouTube, en la cuenta de Fuerza Lazariana. Yo expliqué y probé contundentemente de que la Watchtower hasta junio de 1970 había enseñado que Jesús vino por segunda vez en 1914 y que no solamente fue su segunda venida o segunda parucía invisible o el inicio de su segunda parucía invisible, sino también mostré y probé pues que la Watchtower también dijo que en ese año, 1914, el reino comenzó a establecerse y a contarse el milenio de ese reino milenario, y que Jesús a partir de 1914 comenzó a reinar en su reino de 1000 años. Y también que en ese año fue entronizado como rey. Eso lo pueden ver ustedes en este video que ya subí, que lo expliqué en una forma muy clara, desfilando una serie de atalayas del pasado para probar y demostrar que la Watchtower nos enseñaba doctrinas falsas, que después tuvo que descartar, doctrinas que mantuvo vigentes por más de 50 años como la verdad, que al final terminaron siendo la mentira de esta falsa organización tramposa y mentirosa, que después fueron descartadas en forma desvergonzada, olímpicamente, sin importarle un comino, que esto los dejaba como unos falsos maestros. Y en ese video, que ya lleva bastantes videntes que están viendo este video, pude probar a los testigos de Jehová con su propia literatura, desfilando una serie de atalayas, lo que la Watchtower enseñó hasta junio de 1970, cuando hasta ese momento se decía que la gran tribulación había comenzado en 1914. Una enseñanza que se había emprendido en 1925 por parte del juez Rutherford, afirmando que la gran tribulación había comenzado 11 años antes de 1925, en el momento que comenzó a anunciar esta doctrina de que la gran tribulación había empezado con esa primera guerra mundial que había comenzado 11 años antes, es decir, en 1914. Y esa enseñanza se mantuvo desde 1925 por un espacio de más o menos 45 años como la verdad de que la gran tribulación ya había comenzado en 1914. En ese video que subí, titulado La Basori da clase magistral al señor Colima 601, probé que la Watchtower seguía sosteniendo hasta junio de 1970 que esa gran tribulación que había empezado con la Primera Guerra Mundial trajo consigo la segunda venida o la segunda parucía o presencia invisible de Cristo, y que esa venida había tirado a la vez el texto de Mateo 24:3 que le preguntaron los discípulos de Jesús a Jesús mismo: dinos qué señal habrá de tu presencia y el final de este sistema de cosas. Y Jesús le emprende dando una serie de eventos previos que llevarían que llegarían a que ellos verían después esa señal del Hijo del Hombre viniendo a la nube del cielo. La señal que los discípulos estaban preguntando a Jesús: dinos qué señal hay de tu venida, el fin del sistema de cosas. No le preguntan qué señales hay, no le preguntan dinos eventos previos, le preguntan cuál es la señal específica por el cual sabremos que tú estás llegando, o ya has venido, ya llegaste.
Entonces Jesús arranca en Mateo 24, 3, Mateo 5, 4, 5 en adelante, a dar una serie de eventos que llevarían a ver esa señal en el cielo, viendo al Hijo del Hombre venir en la nube del cielo con gran potencia y gloria, y por el cual Él vendría a hacer el juicio. ¿Qué está referido en Mateo 24, 30? Eso lo he explicado ya bastante abundantemente, por decirlo de un modo, en ese video que les he mencionado, que la Watchtower pues decía que el texto de Mateo 24:30 se había cumplido también en 1914 cuando se vio la señal que los discípulos le preguntaron a Jesús: dinos, Jesús, ¿qué señal habrá de tu venida? No le pregunta qué señales ni qué señal compuesta. Eso es un mito también. Le preguntan a Jesús en singular, una, ¿cuál es la señal? La señal es una palabra, es un sustantivo, la señal. No dicen las señales. Dinos cuál es la señal. Ellos están interesados en ver, no los eventos previos, cuáles serían, no, querían saber cuál era la que indicaría que Jesús ya había llegado. Y era Jesús mismo en la nube. Esa sería la señal. Cuando vieran a la señal, le dijo el hombre viniendo a la nube del cielo con todo poder y gloria. Sabrían que Jesús ya llegó. Y esa quería saber cuál era esa señal, y Jesús les contesta. Antes de esa que vean ustedes esa señal mía viniendo de nuevo del cielo con todo poder y gloria, ocurriría una serie de eventos previos que la sociedad le ha llamado como señales compuestas, como una señal compuesta, perdón, de varios eventos. No, ese es un mito. Jesús arranca a responder a sus discípulos cuando le preguntan en Mateo 24, 3, diciendo: Señor Jesús, ¿qué señal habrá de tu venida? Y Jesús les responde: estas son las señales, no les dice eso. O esta es la señal compuesta. Tampoco menciona esa palabra, que esta es la señal compuesta que les voy a dar. No, les dice: ocurrirán una serie de eventos que ya los conocemos, que vendrán falsos cristos, que vendrán guerras, terremotos, hambres, el desafuero, el amor de los hijos de sus padres se acabará, que vendrá vendrán grandes sucesos en la atmósfera, el clima, terremotos, aluviones, qué sé yo, todo lo que vemos ahora que Jesús comenzó a enumerar, e inclusive diciendo que iba a venir falsos cristos y falsos profetas, y que el amor de los hijos de los padres también se iba a terminar, y una serie de eventos que ocurrirían previos a esa señal que los discípulos estaban preguntando y querían saber. De guerras, rumores de guerra, ahora hambres, pestes, terremotos por doquier, y les comienza primero a decir que tenía que ocurrir una serie de acontecimientos previos a la señal de él viniendo en la nube del cielo con todo poder y gloria, que aparece en Mateo 24:30. Cuando nosotros vemos el texto de Mateo 24:30, queridos amigos, vamos a darle una revisada. Lo tenemos acá. Dice Mateo 24:30, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, después que Jesús comienza a enumerar una serie de eventos que ocurrirían previos a esa señal que le estaban preguntando, justamente, ¿cuál es la señal de tu venida y de fin de cosas? Entonces Jesús comienza a enumerar esta serie de eventos que Jesús nunca los llamó señal compuesta. Nunca dijo, voy a darle a ustedes una señal compuesta de varios eventos. No. Comienza primero a enumerar una serie de sucesos, eventos que ocurrirían en el futuro, que llevarían al final de todos esos eventos la señal que le estaban preguntando. Dice, y entonces verán la señal. Acabo de leerlo. Entonces verán ustedes la señal. Esa señal que le estaban preguntando a Jesús. Dinos, ¿qué señal habrá de tu...? Entonces Jesús le dice, y entonces verán la señal del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. ¿Cuál es la señal entonces que ya comprendieron los discípulos de Jesús? Que la señal era
Jesús viniendo en la nube del cielo con todo poder y gloria. Esa es la señal. No existe, ese es un mito, un cuento de hadas, una fábula, es decir, que Cristo dio una señal compuesta de varios eventos. No. Jesús arranca a dar respuesta a esa pregunta de Mateo 24:3, enumerando una serie de eventos extraordinarios que ocurrirían en el planeta, en los seres humanos mismos, que indicarían que ya la señal del Hijo del Hombre viendo la nube del cielo estaba por aparecer. Pero ellos querían saber cuál era esa señal. Entonces Jesús, antes de decir, la señal mía es yo viniendo en la nube del cielo, con todo poder, gloria, con todo poder y gloria, para hacer el juicio, no le responde así de forma directa. Le dice, ocurrirán una serie de eventos, y comienza a enumerarlos, hasta llegar al texto de Mateo 24:30, después que culmina de explicar los eventos que ocurriría una gran tribulación, como nunca antes ha habido, comienza a decir que ese es uno de los eventos que ocurriría, que el sol sería oscurecido, la luna no daría su luz, y los poderes de los cielos serían sacudidos, de acuerdo a Mateo 24:29. Y luego entra recién a decir, cuando ocurre ese último suceso extraordinario en el sol, la luna y estrellas, donde el sol será oscurecido, la luna no dará su luz y los poderes de los cielos serán sacudidos, Jesús entra ya a decir, y ahora sí, verán la señal, esa señal que estaban preguntando, del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con todo su poder y gloria. Entonces ya Jesús responde a la pregunta en Mateo 24:30. Y entonces verán la señal, le dice, a esa del Hijo del Hombre. Pero la Watchtower llama a los eventos previos a esa señal como la señal compuesta que arrancaba desde ese momento la señal, que era una señal compuesta de varios eventos. Le da un significado a una palabra en singular, que es la señal, lo convierte en plural de varios eventos, llamándolo como una señal compuesta de varios eventos. Y es una interpretación falsa de la Watchtower, es su propia interpretación. Jesús no le dijo, entonces verán la señal compuesta de varios eventos. No. Arranca diciendo, va a ocurrir esto, oirán de guerras y rumores de guerra. Comienza a explicar lo que va a ocurrir antes y después les dice, y verán entonces la señal que ustedes me están preguntando y quieren saber, que soy yo en la nube, viniendo en las nubes del cielo con todo poder y gloria. Entonces cuando los discípulos vieran a Jesús viniendo en la nube del cielo con todo poder y gloria, entonces ya sabían que Jesús había regresado y que el fin del sistema de cosas que tanto le estaban preguntando, o del fin del mundo, ya había empezado. Eso lo he explicado yo en varios videos anteriores. Y la Watchtower enseña mitos, pues cuentos de hadas. Yo ya dije eso varias veces. La Watchtower enseñó entonces, de acuerdo a este video que ya les expliqué, que se llama La Vasori, la clase magistral, la señora Colima, parte 1, ahí expliqué y probé que no solamente en el año 1914 empezó la segunda venida, o segunda presencia invisible, o segunda parucía invisible de Jesús en ese año, sino que ese inicio de segunda parucía invisible jaló, expulsó también su segunda venida en las nubes del cielo con todo poder y gloria, y se vio la señal del Hijo del Hombre en 1914. Y eso lo he probado con la literatura de la Watchtower. No lo quiero volver a sacar porque si no voy a redundar en lo mismo y voy a perder tiempo. Si quieren enterarse de esa explicación, de esas pruebas, pueden ver ese video, La Vasori, la clase magistral, parte 1. Entonces, probé en ese video que la Watchtower anduvo enseñando hasta junio de 1970 que la gran tribulación había empezado en 1914, y como había empezado la gran tribulación en 1914, pudo darse el lujo de decir que inmediatamente después, en el 1914 mismo, Jesús retornó por segunda vez con su parucía invisible, y a la vez eso tiró la señal del Hijo del Hombre, viniendo a la nube del cielo con todo poder y gloria en ese mismo año, y Jesús vino en 1914 y se sentó sobre su trono y comenzó a hacer el juicio y a juzgar a las ovejas y a separar las ovejas y las cabras. No voy a poner las atalayas porque ya lo puse, no quiero repetir lo mismo, pero si quieren informarse bien, a los que no vieron este video, se remitan a verlo
en esta cuenta de Fuerza de la Soriana. Entonces, eso lo probé yo fehacientemente. La Watchtower dijo que Jesús vino, y Vito 14, inició su segunda parucía invisible por segunda, venía invisible, vino por segunda vez, se sentó sobre su trono y comenzó a hacer el juicio. Y su venida se había culminado en 1914, y Jesús vino, se cumplió ahí, y en ese año también el texto de Mateo 24:30. Ya mostré las atalayas donde pruebo que la Watchtower dice que el texto de Mateo 24:30 se cumplió sin duda alguna en 1914. Y que esa venida, como dije, había sido entendida por los estudiantes de la Biblia con los ojos de entendimiento espiritual, con los ojos figurados. Ellos vieron a Jesús venir y dirigir su atención a los asuntos de la tierra, sin abandonar el cielo, sino que dirigir la atención y preocuparse por la tierra era el concepto de la Watchtower de la segunda venida de Jesús, en esa nube del cielo. Y que bien la humanidad no lo vio, los estudiantes de la Biblia tuvieron ojos de entendimiento espiritual para comprender eso de Revelación 1:7, que todo ojo lo verá, pero no se refería a los ojos físicos, sino a los ojos figurados de entendimiento espiritual, y que eso solamente lo comprendieron los testigos de Jehová o estudiantes de la Biblia de aquel tiempo, año 14, que Jesús volvió por medio de dirigir su atención a los asuntos de la tierra, sin abandonar el cielo, sin necesidad de tener que abandonar el cielo para irse a la tierra para hacer el juicio. Y que Jesús de los cielos estaba haciendo el juicio, ya se había sentado sobre su trono, había puesto sus anillos por debajo de sus pies y había emprendido el juicio y la separación de las ovejas y cabras en 1914, cuando Jesús, como digo, retornó en esa nube del cielo, se vio la señal de él, del Hijo del Hombre, de él, de Jesucristo, en la nube del cielo con todo poder y gloria, y sus ángeles con él. Entonces comenzó y se emprendió el juicio. En ese mes de julio de 1970, el 15 de junio, la Watchtower cambia de posición a mitad de mes. Y todo lo que había enseñado por 45 años como la verdad, la Watchtower tiene que reconocer que no puede ser que la gran tribulación haya comenzado en 1914 y que no viniera el fin del mundo, pues, porque suponía que si Cristo ya había vuelto por segunda vez al nuevo cielo con todo poder y gloria del año 2014, ¿por qué no empezaba el Armagedón? Porque Jesucristo iba a venir justamente de la nube del cielo con todo poder y gloria para hacer el Armagedón. Y no podía ser posible, pues, que ya habían pasado 45 años desde el año 1914 a 1970. Eran más de 56 años, eran 56 años, desde el año 14, que Jesús había regresado con todo poder y gloria. No había, y llevaba 55 años y no venía el Armagedón. Y la Watchtower tuvo que reconocer que lo que había ocurrido en 1914 con la Primera Guerra Mundial no era la gran tribulación, sino era solamente principios de dolores, de aflicción. Y tuvo que, como un perro todo avergonzado con las orejas caídas y con la cola entre las piernas, tuvo que reconocer en la atalaya de 15 de junio de 1970, la mitad de mes, decir que la habían, como se dice, cagado, la habían regado, habiendo engañado a la gente desde 1925, comenzó a enseñarse eso, de que en el año 14 Jesús había empezado la gran tribulación en el año 14. Eso se comenzó a enseñar en 1925, con Rutherford. Entonces, no puede ser posible, decía, que si el Jesús realmente vino en el año 14, con todo poder y gloria, no haya venido hasta el año 1970. Es ridículo decir que la gran tribulación ya empezó hace 55 años atrás y no venga el Armagedón. Entonces la Watchtower tuvo que reconocer que no era, pues, la Primera Guerra Mundial no era la gran tribulación, que era un disparate. Y así dicen que están guiados por Jesucristo, que era el método de su tiempo. Yo me pregunto, ¿y si eso lo cambiaron en 1970? Después de haber enseñado esto desde el año 1925. Yo me pregunto, es decir, por 45 años de una enseñanza falsa, ¿por qué tuvo que Jesús esperar hasta el año 1970 para darles una aclaración a su esclavito? ¿Y Jesús no sabía eso, que no era cierto? ¿Por qué tuvo que Jesús esperar tantos años de engaño para decir a su esclavo, oiga, me he equivocado en el alimento espiritual que yo les di, porque yo les di el alimento a su debido tiempo, un alimento equivocado? No dice que ellos reciben el alimento de Jesucristo,
Quiere decir que el alimento que le dio Jesucristo a Rutherford en 1925 para decir que el año 14 empezó la gran tribulación fue una mentira, pues. Y así dice que esta región es la verdad. Que Jesucristo le da el alimento oportuno, el momento oportuno, justo para dar la verdad. Y al final, lo que Jesucristo le dio en su momento oportuno en el año 1925, diciendo que el año 2014 empezó la gran tribulación, resultó que no era verdad, pues. Y Jesucristo tiene que esperar 45 años después, al año 1970, en el mes de julio, para decirle a su esclavito, oye, me equivoqué, pues no, yo creí que había pasado en el año 14, no es así, borren eso, y digan que va a ser para el futuro todavía, que todavía eso va a ser más adelante cuando sea destruida la región falsa y todos los gobiernos gentiles, mundanos que hay en la tierra, y sean hechos añicos, como el paso del alfarero, y todo eso como aplica ahora la Watchtower. Pero entonces uno se pregunta si esta región es la verdad, ¿por qué Jesús tuvo que darle al juez Rutherford un alimento falso? ¿Jesús se equivoca? ¿No dice que Jesús da el alimento de su padre Jehová, que se lo da a Jesucristo? ¿Jehová se va a equivocar en eso? Piensen, pues, es absurdo. Esta religión se llama la verdad, y cuando muy dice, yo tengo la verdad, porque tienen puras mentiras. Porque siempre recalcan, hermano, ¿qué tiempo tiene la verdad, hermano? ¿Por qué no pusieron, hermano, toda la verdad? ¿Cuánto tiempo tiene bautizado la verdad? Muchos hablan de la verdad. No hay que preguntarse cuál es verdad. Porque Russell tuvo su verdad, que fue Capitán 29. Russell tuvo sus verdades. Todos sus libros en la basura. La verdad es de Rutherford, que suplieron la de Russell, también acabaron en la basura en 1942, cuando murió, pero apenas entró al poder el señor Nord con France, le tenían una bronca, pues a Rutherford lo odiaban a muerte, que todos sus libros que escribió, que fueron 25 libros pintorescos, y sus más de 90 folletos que acabaron en los sótanos de Betel para que sirvieran de papel higiénico para los betelitas. Entonces la Watchtower ha tenido muchas verdades durante toda su historia podrida. Cuando Watchtower habla de la... Hermano, ¿cuánto tiempo tiene la verdad, hermano? Cuando le pregunta a uno, hermano, ¿qué tiempo tiene usted en la verdad? Hay que preguntarle, bueno, ¿qué verdad se refiere usted, hermano? ¿A la verdad de Russell? ¿A la de Rutherford? ¿A la de Nord con Franz, que también han sido descartados? ¿A las verdades de Milton Heinze cuando era presidente? ¿O las verdades del señor Don Alden Adams, que está ahora? Porque la Watchtower tiene muchas verdades. Con cada presidente metía sus verdades. Entonces hay que especificar a qué verdades se refieren. A las verdades de Russell, de Rutherford, que todos están en la basura esas verdades. Entonces, la Watchtower, en 1970, tuve que reconocer, en el mes de junio, que lo que habían enseñado por espacio de 45 años fue un disparate. Fue una mentira. ¿Qué tiempo tiene usted en la mentira, hermano? Y mucha gente murió antes de 1970 creyendo en doctrinas falsas. Los testigos de Jehová en esa época murieron antes de 1970, murieron creyendo en doctrinas que después fueron descartadas. Doctrinas falsas. Como creyendo que la gran tribulación ya había comenzado en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Murieron creyendo doctrinas falsas. ¿Cómo pueden salvarse gente que creían doctrinas falsas? Pues? Caramba. Entonces, la Watchtower, como ya expliqué, y está en ese video porque no quiero poner las atalayas, no quiero desfilarlas, porque no se trata de eso. Ya está puesto en un video. Entonces, la Watchtower reconoció que Jesús vino por segunda vez y se vio la señal del Hijo del Hombre en las nubes del cielo, vino con todo poder y gloria, ¿ya? Y empezó el juicio en 1914 de las naciones, y empezó la separación de ovejas y cabras en ese año. Revisen el video ahí pongo las atalayas, donde dice que la separación de ovejas y cabras empezó en el año 1914 con el juicio. Entonces, la Watchtower, cuando reconoce que la gran tribulación no empezó en 1914, sino que será para el futuro, se vio una necesidad también de postergar para el futuro la separación de las ovejas y de las cabras, y postergar la sentada de Jesús en su trono y poner a sus enemigos por debajo de sus pies. Ya pues no fue en 1914 como habían enseñado por 45 largos años, sino que ahora, por el hecho de haber diferido, transportado o dejado para más adelante de la gran tribulación, tuvo que dejar también para el futuro todo lo que venía después de la gran tribulación, que era el suceso extraordinario del sol, la luna y las estrellas. Tuvo que dejar para adelante también la separación de las ovejas y las cabras, que ya no pues había ocurrido en 14 como se os había enseñado por 45 largos años, que Jesús se sentó en su trono y comenzó a juzgar a las naciones y a separar las ovejas y las cabras ya en 1014. Y eso se había llevado a cabo cuando Jesús se sentó. Y así suavemente decidió eso para el futuro, tanto la separación de ovejas y cabras, como también ese suceso de tener en el sol, las lunas y las estrellas, que antes había dicho que había empezado ya en 1914, que el sol fue oscurecido, la luna no dio más su luz y las estrellas cayeron del cielo, que eso había ocurrido en 1914. Pero como la gran tribulación, como repito, fue diferido para el futuro,
reconociendo que era un suceso para el futuro, tuvo que también diferir para el futuro todo lo que venía después de la gran tribulación, como era el suceso de tener solo unas estrellas, diferir para el futuro las ovejas y cabras, y también sentarse en su trono y poner sus niños por debajo de sus pies para el futuro, ya en el momento 14. Pero la Watchtower enseñó por tantos años que apenas Jesús se sentó y retornó por segunda vez, de acuerdo como dice la Biblia, donde habla de Jesús después de su venida, haría pues este juicio. Entonces, regresando al punto, la Watchtower reconoce entonces que la expresión de cabras va a ser para el futuro, como también va a ser para el futuro el suceso de tener el sol en las estrellas, y se sentará en su trono más adelante para hacer el juicio de las ovejas y las cabras. Eso está para el futuro. Pero la Watchtower nos había enseñado que cuando Jesús vino por segunda vez en esa nube de cielo con todo poder y gloria en 2014, nos había enseñado también que como eso se había cumplido y se vio la señal del Hijo del Hombre de Mateo 24:3 y Jesús retornó por segunda vez, completando su círculo de su inicio de su presencia conjuntamente con su retorno en la nube de cielo con todo poder y gloria en el año 14, todo se había combinado ahí. Entonces la Watchtower se vio en la necesidad de decir que de decir, de acuerdo a la Biblia, según vamos a ver en estas atalayas que les presentaré a continuación. En la atalaya del 1 de enero de 1970, en la página 6, la Watchtower reafirmó eso nuevamente cuando dijo que hay razón para creer por paralelos bíblicos, como cuando Jesús limpió el templo 3 años y medio después de ser ungido como rey, es decir, cuando fue bautizado, que fue 3 años y medio después de haber sido instalado Jesús como rey, o en 1918, es decir, 3 años y medio después de haber sido entronizado como rey, Jesús en el cielo dirigió su atención y se puso a juzgar a sus seguidores fieles que componen el templo espiritual. En ese año 2018 también remuneró a los que dormían en la muerte con una resurrección a la gloria celestial. Como predijo el apóstol Pablo, cuando Cristo volviera, entonces los que están muertos en unión con Cristo se levantarían primero. Muy interesante. Como hemos visto, queridos amigos, la Watchtower reafirma que hay paralelos bíblicos, que cuando Jesús se bautizó fue ungido para ser rey con su bautismo y 3 años y medio hizo su limpieza a su templo, botando los mercaderes que compraban y vendían en el templo. Ese suceso que ocurrió hace 2000 años atrás tiene un cumplimiento actual también cuando Jesús fue como el paralelo de su bautismo, que fue ungido como rey. En el año 1914 fue coronado como rey y a partir de ese año, 3 años y medio después, es decir, 2018, hizo su limpieza a su templo inspeccionando a su esclavo. Esa es la idea. Aquí tenemos la atalaya de fecha 1 de julio de 1989, página 30, donde la Watchtower nos da una explicación de cuándo ocurrió la inspección que hizo Jesús de su templo espiritual para hacer la limpieza. Pero la Watchtower nos da una explicación por qué ocurrió esto en 1918, como se nos enseñó siempre. Y nos dijo así, ¿no? Vamos a leer esto para tener en cuenta el por qué lo hizo en 1918, cuando se enseñó esto por tantos años. Y la razón fue porque en este artículo la Watchtower nos explicó de esta manera. Está en amarillo y podemos leer lo siguiente. El Señor verdadero es Jehová Dios. El mensajero del pacto es Jesucristo. El cumplimiento inicial de la profecía tuvo lugar cuando Jesús limpió el templo. Está hablando, como repito, de la inspección que hizo Jesús de su esclavo. Y da esta explicación diciendo que esto fue, como sigue diciendo, esto fue 3 años y medio después de su designación por ungimiento para ser rey. De manera similar, 3 años y medio después de la entronización de Jesús como rey en el otoño de 1914, o sea, 1918, porque si le sumamos 3 años y medio a 1914, nos llega el año 1918. Dice que él acompañó a Jehová al templo espiritual y halló que el pueblo de Dios necesitaba refinación y limpieza. Entonces, que 3 años y medio después de su segunda venida, Jesús hizo la inspección de su esclavo fiel y discreto. Y eso cayó en 1918, puesto que como Jesús retornó ese 9 de siglo en 1914, 3 años y medio después, le sumamos ese 3 años y medio después a 1914 del año 1918. Y que Jesús hizo la inspección de su esclavo porque Jesús retornó en esa nube de cielo con todo poder y gloria en 1914. Entonces, la Watchtower
se quedó pues, como yo se lo he explicado, ¿no? Porque se cuentan cuentos de hadas, son fábulas, mitos de la expresión del esclavo. La Watchtower convenientemente deja para el futuro la asociación de ovejas y cabras y la venida de Jesús para hacer el juicio, para que se siente su trono de gloria, para hacer, poner a su unión debajo de sus pies, como Israel para sus pies, y luego hacer la asociación de ovejas y cabras. Pero convenientemente no transfiere para el futuro lo que es la inspección y la selección del esclavo fiel y discreto. Puesto que la Watchtower había dicho que Jesús, cuando retornó por segunda vez, 114, y se le vio venir la nube del cielo con todo poder y gloria, en esa señal de él viendo en la nube con todo poder y gloria, inmediatamente en el 14, 3 años y medio después, es decir, en 18, hace la inspección de su esclavo, y decía que este era un paralelo, un segundo cumplimiento de lo que había ocurrido el año 30 de la era cristiana, cuando Jesús fue bautizado y fue ungido con el Espíritu Santo, y cuando fue ungido con el Espíritu Santo, 3 años y medio después Jesús se va y bota a los mercaderes del templo y los expulsa. Y eso ocurrió 3 años después de su bautismo, en el cual fue ungido con el Espíritu Santo. Y dice que eso tuvo un paralelo secundario, un segundo cumplimiento en tiempos modernos, cuando en 1914 Jesús fue coronado como rey, en 1914, y 3 años y medio después fue hacer la inspección, la limpieza de su esclavo en la tierra, para escogerlo, para hacer una inspección y escoger a su esclavo fiel y discreto. Y nos enseñó por años que eso tuvo un segundo cumplimiento, y que fue 3 años y medio después de su segunda venida o parucía invisible. Pero recordemos que la Watchtower, cuando enseñó eso, de que Jesús 3 años y medio después había hecho la inspección de su esclavo, había ya enseñado que Jesús no solamente había iniciado su segunda parucía invisible, sino también su venida en la nube del cielo, con todo poder y gloria, referido en Mateo 24:30, que Jesús en el año 14 también vino, se vio la señal de él decir, vino con todo poder y gloria. Y eso lo entendieron los testigos de Jehová con los ojos figurados. Entonces la Watchtower cerró el círculo, inició en el año 14 el segundo retorno de Jesús o presencia invisible, y a la vez vino para hacer el juicio en el año 14, se sentó en su trono y comenzó a hacer el juicio de las ovejas y cabras. Y que el texto de Mateo 24:30, que dice, y luego se verá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con todo poder y gloria, eso se había cumplido no en el futuro, como se enseña ahora, sino que se había cumplido todo en 1914, junto con el inicio de la segunda porción invisible. Porque dijo que el inicio de la segunda porción invisible en el año 14 trajo consigo también, expulsó la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes con todo poder y gloria, y se le vio a Jesús con los ojos figurados viniendo con todo poder y gloria. Es decir, Jesús volvió y culminó su retorno, su segunda venida que tanto se esperaba. Y que cuando Jesús vino a ese nuevo cielo con todo poder y gloria, de acuerdo a la Biblia, también hizo una inspección de su esclavo, porque tenía que ocurrir su segunda venida de Mateo 24:30 primero. Tenía que él volver con esa señal que él había ofrecido a su discípulo, vino en la nube del cielo con todo poder y gloria. Y la Watchtower dijo que eso ocurrió en el 14. Y por eso, por haber venido Jesús con todo poder y gloria en la nube del cielo en 1914, pudo decir que inmediatamente hizo la inspección de su esclavo, porque así está en la Biblia. Dice Mateo 24:42, manténganse alerta porque no saben qué día viene el Señor. Y entonces, ¿no? Manténganse listos porque una hora que ustedes no saben viene Jesús como un ladrón en la noche. Y entonces entra a decir, ¿qué hará Jesús? ¿Quién es ese esclavo fiel y discreto que Jesús hallará? Estuvo dando el método correcto. Entonces, para castigarlo o para premiarlo. Pero eso ocurre cuando Jesús torne en esa señal en el cielo con todo poder y gloria. Entonces la Watchtower pudo decir que Jesús pudo inspeccionar a su esclavo en el año 1918, con esa doctrina de los 3 años y medio después del año 14, cuando Jesús retornó, porque dijo que no solamente había ocurrido su parucía invisible o su segunda venida invisible, que había iniciado eso, sino que ese inicio de la parucía invisible trajo también consigo el texto de Mateo 24:30, que era la señal del Hijo del Hombre viniendo en un cielo con todo poder y gloria, y retornó con poder y se sentó a juzgar el año 14 a las ovejas y a las cabras. Y culminó su ciclo de su venida y que Jesús volvió. Y que el juicio estaba emprendiéndose desde ya el año 2014 con las ovejas y las cabras, y que se estaba esperando que venga el Armagedón en el futuro. Pero que Jesús ya había vuelto. Luego la Watchtower, como digo, al transferir la gran tribulación para el futuro, se vio acogotada y con ¿qué hago ahora?
tuvo que diferir también lo que viene después de la Gran Tribulación, que ya no era en 1914 con la Primera Guerra Mundial, sino que sería para el futuro, que eso significaba la destrucción de la religión falsa y los gobiernos gentiles mundanos que hay en la tierra, todos juntos. Y eso sería para el futuro. Entonces la Watchtower tuvo que también diferir para el futuro todo lo que viene después de la Gran Tribulación, como era ese suceso extraordinario mencionado en Mateo 24-29, en el sol, la luna y las estrellas, de que el sol sería oscurecido, la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo y los poderes serán sacudidos. La Watchtower ya tuvo que decir que no ocurrió en 1914, conforme se lo publicaron en una atalaya que se ve en ese video que ya subí, ya lo mostré, y que ahora será en el futuro. Y también Jesús se sentará también en el futuro en su trono para poner a sus niños por debajo de sus pies y hacer el juicio de las ovejas y las cabras de la vida en el futuro, ya no en 1914, como habían dicho. Y que eso que va a ocurrir en el futuro de la venida de Jesús con la señal de él viene al cielo con todo poder, ya no fue en el año 14, pues, sino que eso será también para el futuro, después de la gran tribulación. Porque la gran tribulación fue diferida, fue trasladada para el futuro. También fue trasladada para el futuro el texto de Mateo 24:30, que dice que se verá el Señor Hijo del Hombre y no decirlo con todo poder y gloria. Eso también tuvo que diferirse. Pero lo que no hizo la Watchtower, porque no sabía cómo hacer, también debió correr todo el paquete completo. Todo el paquete. ¿Qué significa? Que si yo transferí la gran tribulación para el futuro, que va a ser el futuro, también que debí decir que la selección y la inspección del esclavo ya no fue en 1918, puesto que la inspección del esclavo viene cuando Jesús vuelva en esa nube del cielo. Y como la Watchtower dice que esa venida de Jesús, que esa nube del cielo va a estar para el futuro, después de la gran tribulación, también debió decir que tenemos que esperar que Jesús vuelva en el futuro en esa nube del cielo con todo poder y gloria para que recién inicie el juicio y la inspección del esclavo para escoger quién estuvo fiel y discreto durante su ausencia en la tierra, cumpliendo su labor de dar el alimento correcto a las personas, predicar la verdad a la gente. Pero la Watchtower, para dar sostén a este esclavo mentiroso que tienen ahí, tuvo que dejar atrás algo que también es parte del paquete que debió también trasladarse para el futuro. Y dejó para atrás dos cosas que le convenía a la Watchtower: la selección del esclavo en 1918, 3 años y medio después de 1914, y decir que ese año 1918 también Jesús, al volver, comenzó a resucitar los ungidos en el año 1918. A partir de ese año, los ungidos resucitan y van yendo al cielo. Es decir, que cuando Jesús fue entronizado como rey en el año 14 y empezó el reino, Jesús comenzó solo el reino sin ningún ungido, puesto que los ungidos no resucitaban sino a partir de 1918 en adelante. Quiere decir que Jesús empezó a reinar en un reino donde estaba solito. Y que el año 1918 recién los que habían muerto en Cristo, los que habían muerto, que formaban parte del cuerpo de Cristo, su iglesia, su cuerpo, los ungidos, recién comenzaban a resucitar de la muerte en el año 2018. Entonces, ¿cómo Jesús puede empezar a reinar en el momento 14, iniciar su reino sin estar con sus ungidos todos completos? En vista que Revelación 26 dice que todos los ungidos tenían que reinar con Jesús por 1000 años. Ese es otro punto que yo les puse. Ahora, quiero decir una cosa. Entonces la Watchtower, cuando nos dijo este año en la atalaya de 15 de julio de 2013 en la revista de edición de estudio, hablando del esclavo fiel y discreto, que la expresión ya no fue el año 1918, como se ve enseñado por décadas, por más de 85 años, que Jesús en 1918 vino a hacer su expresión de su esclavo como un paralelo de esto que acabo de explicar, de cuando Jesús fue bautizado, y 3 años y medio después limpió su templo de los mercaderes del templo hace 2000 años atrás y lo sacó a patadas. Y que eso tuvo un segundo cumplimiento cuando Jesús en el año 14 fue coronado como rey, y 3 años y medio después, la misma cantidad de años, hizo una limpieza a su templo espiritual en la tierra, seleccionando a su esclavo. Pero eso fue enseñado por décadas, diciendo que tenía un paralelo secundario, un cumplimiento secundario. Entonces, ¿cómo la Watchtower ahora nos dice que Jesús no hizo la expresión en el año 1918, sino lo vemos después en la atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio, que habla de esclavo fiel y discreto, en la página 23, si no me equivoco, comienza a decir, no, pues, la expresión ya no fue en el año 2018, por eso fue lo que se enseñó por 85 largos años. Ahora nos dice que fue el año 1914 y duró hasta 2019. Entonces, si la expresión arrancó en el año 1914, entonces el paralelo, el segundo cumplimiento que tanto nos habló de la Watchtower de 3 años y medio, fue un cuento de hadas. Fue un cuento de hadas. Fue una mentira. Que esos 3 años y medio después de la segunda presencia de Jesús, de 1914, cuando Jesús retornó, hizo la expresión de su esclavo como un paralelo de su bautismo, cuando limpió su templo 3 años y medio después,
hace 2000 años atrás y votó a los mercaderes, y eso tuvo un segundo cumplimiento. Entonces fue mentira. Porque la Guasta está diciendo que inmediatamente que Jesús retornó, hizo la limpieza de su templo y comenzó a hacer la inspección. Entonces la Guasta nos contó mentiras, fábulas. Por eso digo que esta religión enseña fábulas, cuentos de hadas, fábulas, mitos. Por eso que por tantos años nos habían dicho que Jesús, en el año de 1118, 3 años después de 1114, hizo la inspección de su esclavo en cumplimiento a lo que había ocurrido en el primer siglo cuando Jesús se bautizó, fue ungido con el Espíritu Santo y 3 años y medio sacó a los mercaderes del templo que hacían compras y ventas en el templo de Dios, y que eso tuvo un segundo cumplimiento. Entonces, si ahora la inspección ya no fue en 2018, sino fue en el año 2014, los 3 años y medio no fueron necesarios. Entonces fue una mentira. Ya no hay ningún paralelo. Entonces la Guasta es una religión falsa. Enseña fábulas, cuentos y mitos que luego los descarta y no tienen vergüenza porque somos sinvergüenzas. Esta religión de porquería es una religión de mentirosos que de forma descarada dicen, no, pues no fue en el año 2018, pero no puedes mover el año 18, no puedes moverlo, porque en el segundo cumplimiento, pues no es un paralelo. Entonces, si Jesús fue bautizado y 3 años y medio después limpió su templo, y eso tiene un segundo cumplimiento ahora, cuando Jesús fue coronado como rey en 2014 y 3 años y medio también hizo la limpieza de su templo en la tierra, de su templo espiritual para hacer una inspección a su templo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede ocurrir entonces esa inspección en el 14 si era necesario 3 años y medio después de su segunda venida o de su coronación como rey, en el año 14? ¿Cómo pudo ocurrir el mismo año de su coronación como rey la inspección si tenía que esperar 3 años y medio para que se cumpla el paralelo anterior del primer siglo? Entonces la Guasta nos contó fábulas, mitos, cuentos de hadas, porque son unos mentirosos. Ahora, para terminar esta conversación, quiero decir a ustedes una cosa. La Watchtower dice pues que la resolución de los santos o de los ungidos empezó en 18. Pero ¿cuándo enseñó eso? ¿Sabe cuándo lo enseñó? Cuando todavía creía que la gran tribulación había empezado en 1914. Y cuando creía que el año 1914 Jesús también vino por segunda vez en esa nube del cielo con todo poder y gloria, y se dio su señal de su venida que tanto le apuntaron sus discípulos en Mateo 24:3. Y en ese texto de Mateo 24:3 se cumplió en 1914 cuando se vio la señal del Hijo del Hombre vino en las nubes del cielo con todo poder y gloria. Y se sentó en su trono y puso sonidos por escalar sus pies y comenzó a iniciar el juicio y se presentó ovejas de cabra en 1914. Y ahí dijo que 3 años y medio después de su venida, no hicieron con todo poder y gloria, 3 años y medio después de eso, hizo la inspección de su templo espiritual, inspeccionó a su esclavo, y también en ese mismo año 2018 hizo la resurrección de los santos, de los ungidos, para que fueran inmediatamente al cielo. Entonces, cuando Aguastar enseñó que en 1918 empezó la resurrección de los santos, lo hizo porque sabía que era requisito necesario, era un requisito indispensable, que Jesús volviera en esa nube del cielo con todo poder y gloria por segunda vez, y se diera la señal, dijo el hombre, vino con todo poder y gloria, y empezar el juicio a las naciones, que según Aguastar había empezado en 1914, donde comenzó a sentarse a su trono para poner sus sonidos por escalar su piel y iniciar el juicio de las ovejas de cabra, que ya se había dado a cabo en 1914. Y entonces dijo que 3 años y medio después de su venida para hacer el juicio a las naciones, y estaba juzgando ovejas de cabra, 3 años y medio años después, de acuerdo paralelo, hizo la expresión de su esclavo, y además, en ese año 2018, además, comenzó a resucitar a los ungidos. Porque sabía que era necesario que Jesús volviera y se viera la señal, dijo el hombre, no decía con todo poder y gloria de Mateo 24:30, que hasta ese momento se enseñaba que Jesús ya lo había culminado y había venido por segunda vez en 1914 completamente al círculo completo, su inicio es una producción invisible y su retorno en la nube del cielo con todo poder y gloria. Pero cuando la Watchtower hace el diferimiento de la evento por futura y dice que Jesús va a volver todavía por el futuro, entonces no pudo resucitar a los ungidos en el año 18 ni expresionar a su esclavo en ese año 18 porque era requisito necesario que Jesús volviera. Y se cumplió el texto de Mateo 24:30 también. Es decir, la que se diera la señal, le dijo el hombre, vino en la nube del cielo con todo poder y gloria. Y al no haber ocurrido ya eso en el año 14, sino que será para el futuro, entonces tampoco pudo impresionar a su esclavo en 1918. Porque eso tiene que ser después que Jesús vuelva en esa nube del cielo con todo poder y gloria. Y recién, cuando él venga en el futuro con todo poder y gloria, ponga su unido sobre los pies y haga la segunda oveja de cara, también tendrá que llevarse a sus ungidos y resucitarse y llevárselos todos para que recién empiece a reinar y se cumple el texto de Revelación 26 que dice que reinará Jesús con su
con sus sacerdotes por 1000 años. Pero vemos que la Watchtower, al decir que Jesús empezó el reino en 1918, se sentó a reinar solo. No había nadie con él de los ungidos, puesto que la revolución de los santos, de los ungidos, solamente empieza a partir de 1918, 4 años después de 1914, cuando fue introducido como rey, y se inició el reino. Y Jesús estaba solito en el cielo reinando sin nadie de los ungidos. Entonces ningún ungido podría cumplir el texto de Revelación 26, que dice que todos estos sacerdotes, que es el cuerpo de Cristo, que reinarían con él por 1000 años, podrían cumplir ese texto de revelación, esa profecía, puesto que en 1918 ya tenían 4 años de retraso, que no estaban con Jesús en el cielo reinando juntos, entonces no podían cumplir los 1000 años. Y habían 4 años de retraso en el año 2018 cuando comenzaron a gritar. Y más aún, cuando comenzaron a gritar poco a poco con el transcurso de los años hasta la época actual. Entonces, esa es la prueba de la mentira, de creación falsa, de porquería. La resurrección de los santos no pudo ocurrir desde el 1918, puesto que al diferir la gran tribulación por futuro y también la segunda venida de Jesús, en el texto de Mateo 24:30, que era requisito indispensable que ocurriera antes para que recién hiciera la expresión de su esclavo y los cogiera, y a la vez resucitar a sus ungidos, tenía que ocurrir el texto de Mateo 24:30 primero. Pero la UAS está diseñada, Jesús había venido ya, pues, que se había cumplido el texto de Mateo 24:30 y 14, junto con su inicio de su segunda aparición visible, no fue coronado como rey, bla, 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 bla. Pero cuando la Watchtower decidió la gran tribulación para el futuro y corrió todo para el futuro, se olvidó de transferir 2 cosas importantísimas que forman parte del paquete que está después de la gran tribulación, que era justamente la inspección de su esclavo y la resurrección de los santos, de los ungidos, que eso también tapa el futuro para la gran tribulación. Pero la Watchtower, para darse este esclavito autoridad de que fueron escogidos, dejaron parte del paquete, que es un enlatado que va todo junto, no lo puedes desgranar. Es un choclo que tiene un montón de granos que van juntos. Entonces es un paquete, como un choclo que tiene un montón de granos. Tú no puedes desgranar el choclo, está todo junto para el futuro. Y entre ellos está incluido la selección del esclavo para el futuro, igual la resurrección de los santos, de los ungidos, no en 18, ni la inspección, sino todo eso va para el futuro también. Pues la Watchtower se hace la vista gorda, pasa todo para el futuro, pero deja para atrás la nominación de esclavo en 19 y también la resurrección de los santos en 18. Esto lo estudió como una reflexión para aquellos que son inteligentes. Y yo llamo la atención a los que son inteligentes, a los burros no me interesa. Porque sé que hay testigos de Jehová que han sido engañados de buen corazón, pero que son inteligentes, muchos más que yo, y pueden entender lo que quiero decirles yo con mis videos. Esta religión es ultra falsa, es una porquería de religión. Una religión falsa que no está dirigida por Jesucristo, porque Jesucristo no puede dar alimentos como la verdad, y que están vigente por 4 o 5 décadas, hasta 8 décadas, y luego aparece Jesús y dice, no, una luz más brillante. Pero se supone que el alimento anterior fue a su debido tiempo. Ellos dicen que Jesús da alimento de su debido tiempo. Entonces, si el alimento anterior era falso, equivocado, entonces Jesús dio un alimento a tiempo indebido. Debe esperar que estuviera seguro. Y esperar, pues, como sea, 10, 6, 7 décadas. Pues la Watchtower dice que no puede esperar tantos años y que tiene que dar algo. Ya después, si está mal, se corregirá, dice. Entonces, estamos con un Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Alimenta a la Watchtower. Por favor, todo es un mito. Mitos. Es una religión que se llama la Watchtower, religión de cuento de hadas, cuenta fábulas, mitos, cosas que no existen, pura mentira. Esta es una religión solamente para escasos mentales, para gente que se deja guiar por el corazoncito y la emoción. Qué bonito ver todo el lujo, la riqueza de la Watchtower, cómo Dios está bendiciendo esta organización. Qué bien. No se dan cuenta que todas las religiones que hacen dinero tienen locales tienen más plata que la Watchtower y tienen cosas más lujosas que la Watchtower, porque todas hacen negocios con la palabra con la Biblia, todas hacen negocios. Esos son negocios. La Watchtower publica libros y veo cada vez que publican libros nuevos y para eso han tergiversado el texto después de primera Juan 17:3 y que estén adquiriendo conocimiento eternamente. Ese texto no existe. Es que conozcan a Dios y a tu Hijo Jesucristo, el único de verdad y punto. No que estén adquiriendo conocimiento eternamente. Por Dios, para que compre su libro de porquería. Descarta libros de... ¿Por qué lo publica? Si ellos están en la verdad, ¿por qué no reimprimen los libros de Russell? Los libros de Russell, porque los reimpriman pues, cuando dicen que son la verdad. No es necesidad de estar escritos lo mismo, más libros de lo mismo.
Usen los de Rutherford o los de Russell, pues. ¿Por qué no se imprimen si tienen la verdad? ¿Saben por qué? Pues son alimentos de miércoles. Basura de alimento. Que si lo enseñaras, si lo publicaras, te expulsan por apóstata. Si publicas o publicas el libro de Rutherford y te aferras a sus enseñanzas, te expulsan por apóstata, por estar poseído por el diablo. Y si haces lo mismo con Russell y te aferras a lo que Russell enseñó, te expulsan por apóstata. Por enseñar doctrinas de adoración falsa de Satanás, el diablo, como la epidemiología, el sionismo, la astrología. Religión ultra falsa. Esta es una religión ultra falsa, un gran negocio. Es una empresa de publicaciones que saca libros y libros y no acaba de escribir libros y libros, y libros y libros. Por eso han ido de millones, pues, porque solo se necesitan unas buenas imprentas, un grupo de charlatanes que se hace llamar con el cuerpo directivo, ¿no? Que son unos sinvergüenzas, que viven muy bien, y una manada de asnos abajo que están como unos idiotas y no se ponen a reaccionar. Que ¿por qué tengo que seguir yo 8 hombres? ¿Dónde está la Biblia que Jesús iba a coger a 8 hombres? Llamamos al cuerpo directivo. Que la Watch trae la organización de Jehová. ¿Dónde está en la Biblia que se menciona que la palabra organización? No existe en ninguna parte de la Biblia la palabra organización. Pero no se ponen a pensar. No, la Watch trae la organización de Jehová. ¿En qué parte de la Biblia dice que Jehová tendría una organización en la tierra? Ni un texto bíblico menciona la palabra organización. Pero ahí tienes por los burros que dice Jehová, que están ahí como un ganado. Y es por esa razón que, como yo subo estos videos para desmulanizar a los que dice Jehová, a veces me insultan. En vez de decir, carajo, tienes razón. Esto es para meditar. Pero hay unos que son tacos, que son pues cemento acá, tienen piedra acá. Como decir, como esta bestia, este pobre ignorante de José Rivera, que es un hombre ignorante, pues, que será pues sátrapa, son gente pues lumpen, ¿no? Lo último. ¿De dónde saldrá? Pues será un chavetero, pues un ladrón de callejón, ¿no? De ese nivel de gente, serán sus amigos rateros de callejón, ¿no? De pueblos, de pueblos jóvenes. Ahí debe ser un ladrón de noche, es un fumón. Viene a pinar acá. Y así hay gente bestia, vos. Pero estos videos míos han calado en muchos títulos de Jehová, compuestos de ancianos, y me han escrito. Diciendo, yo fui anciano 25 años y me he largado porque esta religión es una porquería. Gracias a que tú me has hecho ver. Yo a cada rato recibo videos de gente que me escribe en página web de la basura WordPress.com y me dicen, la basura, gracias a ti me salvé de esta religión. Gracias a que tuviste ver que es una porquería. Yo acá he salido, muchos me han visitado acá en el Perú, te dije Jehová peruanos, que me han querido conocer y he salido con ellos. Y me dicen, yo estuve como testigo de Jehová y vi tus videos y me di cuenta que tenías toda la razón, no hay nada que discutirte. Pero esto es para gente inteligente. Y apelo a los testigos de Jehová que son inteligentes. Y como dijo Juliet una vez, muy acertada, Juliet, dijo que los testigos de Jehová hay gente muy inteligente, lo que pasa es que han sido engañadas. Y es cierto. Ya vemos en Juliet es una mujer muy inteligente, como es Luz, como lo es Alfonso Gutiérrez, como lo son muchos que aparecen acá en Fuerza de la Soriana, que testigos de Jehová, que me han dicho, tienes razón. Porque hay testigos de Jehová que son inteligentes, pero no los puedes engañar. Cuando tú planteas una duda, un punto de vista y no es respuesta, entonces algo anda mal. Alguien está mintiendo acá. Entonces, hay gente que son inteligentes. Que, como dice Juliet, es muy cierto, han sido engañados. Entonces hay que hacerles ver el engaño, para que no se dejen explotar y aprovechar por estos sátrapas de la palabra de la Biblia, ¿no? de la religión. Estos mercantilistas de la religión que buscan enriquecerse a costa de gente buena y sincera, que buscan a Dios por el lado equivocado, siguiendo a hombres y no buscando a Dios en la Biblia misma, que es la fuente, ¿no? Donde está la verdad indiscutible, ¿no? No en libritos preparados por la Watchtower, libritos así, libritos inventados acerca de la Biblia, que te dice que te van a dar un estudio bíblico y al final aparecen en tu casa con un librito acerca de la Biblia, que son las propias interpretaciones de estos imbéciles ignorantes que no saben nada de la Biblia. Y así dice que te van a dar un estudio bíblico. ¿Esta es la Biblia? ¿Esta es la Biblia? Dime, ¿esta es la Biblia o no existe la Biblia? Si yo digo que te voy a dar un estudio bíblico, ¿es un estudio bíblico de esto o un estudio bíblico de este librito de porquería? Que después con los años lo descartan. Y fue esto lo que te enseñaron, algo que tiene fecha de expiración.
porque esto tiene fecha de expiración. Y hay cosas acá que se han cambiado, que este libro o lo mantendrán con esta carátula, pero van a tener que cambiar lo que está dentro, o pondrán otro nuevo en sustitución. Pero muchas cosas que están acá han tenido que tirarse a la basura ahora. Entonces, amigos, espero que este video les haya gustado, para que mediten pues que el cuento, todo este es un mito, esta religión es un cuento de hadas, cuenta mitos, fábulas, leyendas. Todos son cuentos de leyendas para niños, mentiras tras mentiras que se descubren, y se descubren porque ellos mismos los ponen al descubierto cuando lo descartan. Ellos mismos son los que descartan su doctrina. No hay que buscar apóstatas en los miembros que se van de la Watchtower. Los apóstatas están en la cúpula, que apostatan, abandonan. Apostatar es abandonar una creencia, un grupo religioso, un club social, un partido político. Eso es apostatar, dejar de ser miembro de algo, dejar de creer en algo. Ese es el apóstata. La Watchtower es el primer apóstata de la Watchtower, que apostata de sus propios alimentos espirituales y los tira a la basura. Los abandona, los rechaza y dice que esto es así. Entonces apostatar, pues. Se supone que fueron alimentos de Jesucristo y la Watchtower después lo descarta, entonces está apostatando a Jesucristo. Obvio, ese es el razonamiento obvio. Si la Watchtower te cambia una luz, un entendimiento, que fue dado porque Jesucristo a su debido tiempo, como dicen ellos, que dan, Jesús da alimentos de su debido tiempo, lo publican en la atalaya y lo reparten en sus revistas, libros, y luego lo descartan con el tiempo, entonces la Watchtower está apostatando a Jesucristo, puesto que esos alimentos fueron de Jesucristo a su debido tiempo. Entonces la Watchtower es el primer apóstata que debe ser expulsada por abandonar, cambiar y tirar a la basura las enseñanzas anteriores que fueron dadas por Jesucristo supuestamente a su debido tiempo. No somos apóstatas, no somos nosotros, son la cúpula. Ahí están los apóstatas. Y ellos vienen a señalarlos a nosotros. Nosotros les señalamos a ellos como los apóstatas. Es una religión de porquería. Por Dios, qué gusto me da que ustedes de Fuerza Nacional son gente inteligente. Acá tenemos gente inteligente. Tenemos a Caifán 234, a Jorge Nicholson, a Megasidero. Tenemos a Alex Ailé, que es un hombre brillantísimo, inteligente. A Juliet, a Alfonso Gutiérrez. Entonces me siento pues apoyado con gente de primera. No quiero mulas acá. Tengo hasta Paulito Pinta, es un muchacho humilde, pero sagaz. Amigo Rafael Candelaria, que tanto le extraño. Un hombre inteligentísimo, que al principio me decía, yo te insulté, Franco. Te dije la basura. Y después me di cuenta que tenías razón. Claro, porque cuento que hay gente inteligente. Que al principio me va a doler que le diga, pero cuando van a analizar lo que estoy diciendo, no hay odio acá. Solamente pongo los problemas. ¿Cómo Jesús pudo escoger a su clavo en el año 19? Si hasta 1926 están celebrando fiestas paganas en Betel, cumpleaños, navidades, con bombos y platillos. ¿Me van a odiar porque digo eso? Porque pongo ese interrogante. ¿Cómo pudo Jesús escoger un esclavo el año 19 cuando estaba hasta el año 1926 celebrando fiestas paganas en Betel plagadas de demonismo? Y no hay respuesta para ello. ¿Y cómo Jesús pudo nominar a su esclavo en 19? Si el señor Rutherford en el año 21 escribe el libro El arpa de Dios diciendo que sin duda alguna el único esclavo discreto fue el pastor Russell, y lo dice 2 años después de la supuesta nominación de esclavo en 19 en un libro llamado El arpa de Dios, publicado en 21 por él mismo, escrito por él, diciendo que sin duda alguna el único esclavo discreto fue el pastor Russell. Y no confirma lo que el esclavito nos dijo en el Teatro Stanley en 2012, diciendo que Jesús nominó su esclavo colectivo compuesto, que decía a Rutherford con sus directores, en el año 1919 para que sea su esclavo discreto. Y cuando vemos los libros de Rutherford del pasado, le dice al señor Guy Pearson, mentira, eso que están diciendo ustedes en el Teatro Stanley, que Jesús hizo su primera nominación en 1919, es una mentira porque fue el pastor Russell el único, lo dice en el año 2021. Entonces el mismo Rutherford habla de ultratumba, habla estando muerto, habla Rutherford y le dice al esclavo, ustedes han dicho algo que es falso en el Teatro Stanley el 6 de octubre de 2012, diciendo que Jesús hizo su primera nominación de su esclavo colectivo compuesto de cuenteros surgidos en el año 1919, cuando el Rutherford comienza a hablar de ultratumba. Y sacamos el arpa de Dios y se escucha la voz de Rutherford diciendo que sin duda alguna el único esclavo discreto de Mateo 24:45, lo dice, Mateo 24:45, fue el pastor Russell y nadie más. Y por eso me odian. Porque pongo en consideración de ustedes, en forma inteligente, las contradicciones. Algunos me odian, porque son los fanáticos, que les gusta su puesto de privilegio, dar discursos a burros ahí, porque ellos son unos burros, les encanta dar discursos públicos ahí, que los vean. Como yo pongo estos videos inteligentes para gente inteligente, los que digo inteligentes dicen, tienes razón, Franco, ¿cómo respondo a eso? Pero los que son brutos, torpes, como Mr. J. Palacios, Luro, que son gente que Dios no les dio el don, la inteligencia que tienen todos ustedes, compañeros de Fuerza Brasileña, que son gente inteligente que están conmigo.
gente inteligente. Entonces yo me siento realmente, caracho, acompañado con gente realmente de primera, gente inteligente, que no me apoya a mí, está apoyando los argumentos. Yo no siguen a hombres, yo no soy nadie. Yo siguen los argumentos. La Basore plantea esto: ¿cómo Jesús pudo escoger a su clavo 19? Si también 16 estaban creando patas paganas, entonces no pudo escogerlo nunca. Esto es una mentira. Es un mito. ¿Te das cuenta que es un mito, una leyenda, un cuento de hadas? Jesús no pudo jamás escoger a un esclavo que está involucrado con Satanás el diablo, dando fiestas paganas, saturadas de demonismo, pues. Entonces, los que son inteligentes dicen: goodbye Watchtower, a otro perro con ese hueso. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video también para reflexionar. Y como digo, les invito a los que no han visto el video que subí hace unas semanas, llamado La Basori da clase magistral, parte 1, al señor Colima 601, la parte 1, donde yo pruebo con la literatura de la Watchtower, que la Watchtower dijo que Jesús sí vino por segunda vez en 1914, con la señal de él vino en las nubes del cielo con todo poder y gloria, y empezó el juicio final de la separación de ovejas y cabras en 1914, y empezó el juicio ya desde el año 1914. Espero que les haya gustado como digo este video, y gracias por escucharme. Nos vemos.